época a la que nos vamos a referir, Olympe de Gouges, Olimpia de Gouges, llamémosla Olimpia para facilitar el tema en español. Ya era una mujer de 42 años. Se dice de ella que había sido mujer bellísima, pero en aquella época, estamos hablando de 1748, que fue el año en que nació, y nos transportamos a 1789, época de la Revolución Francesa, donde aparece esta mujer muy singular, Olimpia de Gouges. Tenía 42 años y en aquella época la mujer envejecía pronto y el hombre también. El libertador Simón Bolívar murió a los 47 años y era un ancianito. Y antes de eso, por allá cuando estaba en el Perú, portándose muy agresivamente con las mujeres, muy agresivamente pues en el sentido en que las enamoraba todas, los Mosquera le recordaban que ya era un viejo, que tuviera otro oficio, y resulta pues que era un viejo que estaba por los lados de los 43, 44 años, un viejo Simón Bolívar. Bueno, pues Olimpia de Gouges aparece en el escenario de la Revolución Francesa con sus escritos. Es una escritora. No de demasiado renombre, habrá que decirlo, no tuvo demasiada fama como escritora. Olimpia de Gouges nos llega a la historia moderna, a la historia contemporánea, mucho más por la causa que defendió y por la manera que la defendió, que por sus dotes como escritora, dramaturga. Se recuerda de ella que en una ocasión presentó uno de sus dramas a la consideración del público y que el público empezó a chiflar y que ella desesperada se paró y dijo: yo soy Olympe de Gouges y quiero decirles que mi obra es muy buena pero que ha sido pésimamente representada. Comprenderán ustedes que eso no le gustó mucho a los actores que estaban representando esta pieza teatral de Olympe de Gouges. Pues Olympe de Gouges empieza a escribir en la Revolución Francesa y a defender los derechos de las mujeres, y a defenderlos frenéticamente y con un valor extraordinario. Así pues que miren lo que les decía, por ejemplo: despertad, mujeres, el toque de rebate del esclarecimiento y la razón resuena en el universo, reconoced vuestros derechos. Olimpia de Gouges no decía cualquier cosita y era pues muy afirmativa y muy decidida, y asumía unas causas muy peligrosas. Olympe de Gouges terminó en el patíbulo, terminó guillotinada por orden de Robespierre. Pero es que miren ustedes, cuando se estaba adelantando la defensa del rey, de Luis XVI, que terminó en el patíbulo también, en la Convención Francesa, Olympe de Gouges resolvió que ella quería defender al rey. Olympe de Gouges fue además contradictoria de hombres muy decididos en la revolución, y no de cualquier tipo de hombres. Se le enfrentó a Marat, se le enfrentó a Robespierre, y todo defendiendo los derechos de las mujeres. Porque los derechos de las mujeres no estaban siendo muy considerados en la Revolución Francesa, hay que decirlos. Ustedes tendrán que decir que en aquella época de Revolución Francesa los derechos de las mujeres eran muy reconocidos. ¡Oh, mi pobre sexo!, exclamaba ella, y agregaba: ¡oh, mujeres que nada obtuvieron de la revolución! Nada obtuvieron de la revolución. Los escritos de Olympe de Gouges eran terribles, cuando lo que se decía era que las mujeres debían estar mejor para el hogar, que no había sufragio femenino para ellas. Era una obra, la de Condorcet, sobre ese tema, que se llama Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanas. Les decían que no, que estaban muy equivocadas, que las mujeres eran para otra cosa muy distintas que la política, que no estaban dotadas para la política, que no eran suficientemente inteligentes, que no eran hábiles para ese manejo de la política. Sin embargo, las mujeres tuvieron en la época de la Revolución Francesa momentos definitivos
como cuando, por ejemplo, fueron decisivas en la toma del Palacio de Versalles para que Luis XVI fuera conducido hasta París, hasta las Tullerías, no como prisionero, como rey, pero las mujeres fueron decisivas para eso. Después les dijeron, no, cálmense, cálmense, ustedes no intervengan tanto, porque no solamente era Olympe de Gouges, es que estaba Madame de Staël, que tenía uno de los salones más concurridos de la época. Los salones eran salones abiertos a la gente, eso era un desfile permanente de celebridades que iban a nutrirse de lo que en esos salones se decían y hacer también acto de presencia, porque era de muy buen tono estar en salones como lo de Madame Staël. Madame Roland era nada menos que la esposa de Roland, el girondino, que fue el jefe de los girondinos, y Madame Roland era una persona de una importancia extraordinaria. Terminó también en el patíbulo, Madame Roland, y ella fue la de la frase lapidaria cuando llegó ante el verdugo que le iba a poner su cabeza bajo la guillotina, dijo: «Oh libertad, ¿qué crímenes se cometen en tu nombre?» Madame Roland. Vino una mujer de la provincia, que era una mujer muy hermosa, tenía 24 años de edad, se llamaba, lo voy a decir en español, Carlota Corday, quien le pidió cita a Marat, y Marat lo recibió estando él en la bañera. Bastante pues insinuante la invitación. Él estaba enfermo y necesitaba mucho de baños especiales de agua caliente. Pues Carlota Corday llegó, tenía un puñal encubierto y asesinó a Marat. Inmediatamente la juzgaron e inmediatamente la condenaron a muerte. Se decía en aquel momento que las mujeres también merecían estar en el patíbulo. Y otras mujeres definitivas, Théroigne de Méricourt, una gran feminista y una gran luchadora, lo mismo que Claire Lacombe. Y, por supuesto, Teresa Cabarrús, una española, era de origen español, se estaba casada con Tallien, que era un miembro de la Asamblea, que no se decidía a enfrentársele a Robespierre, nadie se decidía, pero recibió una carta donde le decía: «Me llevan al patíbulo, usted es un cobarde, me va a dejar matar sin defenderme». Teresa Cabarrús era una mujer de extraordinaria belleza. Pues Tallien se rebeló contra Robespierre, con Fouché, con otros conspiradores que condujeron a lo que se llamó el Termidor, la noche del Termidor, es decir, un julio de 1794, cuando fue muerto Robespierre, y ahí se acabó el terror. Pero ya había antes mandado al patíbulo a mujeres extraordinarias, entre ellas a Olympe de Gouges, quien se ofreció para ser la defensora del rey, quien criticó a todos los directores de la revolución porque no le querían dar derechos a la mujer, quien se le enfrentó a Robespierre, se le enfrentó a Marat, se le enfrentó a todos con escritos que no tenían demasiada popularidad, es verdad, pero cuando se recuerda la historia del feminismo, salen a flote los escritos de esta mujer que se adelantó con mucho a su tiempo. La primera gran defensora por escrito de los derechos de la mujer, de los derechos políticos de la mujer, fue Olympe de Gouges, que terminó en el patíbulo, es decir, en la guillotina, en aquellos años terribles del terror desatados por una persona de quien hablábamos ayer, por Maximiliano Robespierre, quien mandó a muchísimos al patíbulo, entre ellos a Olympe de Gouges. Llegó con dignidad al patíbulo. Ella y Madame Roland dejaron historia por la manera como estas mujeres afrontaron el último sacrificio. No podían tener menos dignidad que la de Luis XVI subiendo a la guillotina. Ellas también subieron al patíbulo, fueron muertas en la guillotina, y estamos recordando a una mujer excepcional que se adelantó a su tiempo y que nadie recuerda.
Si acaso recuerdan a Madame Roland por aquello de «Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre», o por Madame Staël, porque era además nada menos que la hija de Necker, el grande de las finanzas francesas en aquel tiempo. ¿O a quién más recordarán? Tal vez a Madame Tallien, a Teresa Cabarrús, porque ella desencadenó el Thermidor en contra de Maximiliano Robespierre. Pero las otras, de Juan de Méricourt, Claire Lacombe y esta Olympe de Gouges, nadie la recuerda. Una injusticia de la historia con las mujeres que abrieron el camino hacia el reconocimiento de los derechos políticos del sexo femenino.